Aleluya, aleluya. Querido Padre Dios, en esta hora vengo ante tu presencia, Señor, sabiendo, mi Rey, la condición que existe en nosotros, mi Dios, una condición humana, que muchas veces, Padre Dios, se revela contra la nueva naturaleza que es en Cristo Jesús. En esta hermosa hora, mi Dios, yo te ruego que me ayudes, precioso Dios, a desarrollar este tema, que no haya confusión, sino que seas tú fluyendo, Señor, y hablando a tu iglesia, a tu cuerpo, mi Dios, acerca de lo que tú quieres hablar. Hazme un instrumento de tus manos, Señor. Pon ese carbón encendido en mis labios, que queme, Señor, todo lo que haya en mi ser, que lo consuma, mi Dios, para que salga, Señor, esa palabra pura que viene de ti, Señor. Nosotros humanamente, mi Dios, tenemos quizás nuestros labios contaminados, Señor, muchas veces, Padre, por el diario vivir. Pero mi Dios, en este momento dispongo mi boca, dispongo mi garganta, dispongo mi lengua, Señor, mis ojos, mis oídos, para que tú puedas vislumbrar, Señor, a través de esta verdad divina. Cubre, Señor, siempre mi garganta con ese ungüento, Señor, de los ejércitos, que la lubrique y que haga, Señor, fluir lo que tiene que fluir, mi Dios, y lo que no viene de ti. Deténlo, Señor, deténlo para que todo sea del Altísimo. Te doy honra y gloria, Padre Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amados hermanos, en esta hora que nos ven a través de estos medios de comunicación. Que el Señor sea tomando posesión y haciendo llegar la semilla donde Él quiere que lleguen, y dándonos el entendimiento que Dios quiere darnos, porque necesitamos entender lo que Él nos está hablando ahora en este tiempo. Yo he estado meditando en los Salmos, he estado estudiando los Salmos, algo muy hermoso, algo que nos habla acerca de nuestro futuro, de nuestro presente como iglesia, pero nos traslada al futuro, porque los Salmos está dedicado al pueblo de Israel. Son cánticos proféticos usados por cantores, especialmente por el rey David. No solamente el rey David ha escrito los salmos, están los hijos de Coré, Asaf, Jedutún, Moisés escribió un salmo, Salomón. O sea que hay tantos que han escrito los salmos, pero especialmente el que mayor número de salmos tiene es el rey David. Y los salmos se dividen o los dividen como el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y nosotros hemos empezado un correr en lo que son los primeros salmos, y me ha impactado tanto lo que Dios viene hablando a su iglesia, a su cuerpo, los tiempos presentes y los tiempos venideros, de los cuales estamos viviendo y los que hemos de vivir. Y verdaderamente ayer daba un estudio acerca de el momento en que Dios hace al hombre, crea al hombre, lo coloca en la tierra y le da autoridad, le da potestad y le sujeta todo debajo de sus pies. Le da el gobierno de todo lo que Dios creó. Le da el gobierno, y podemos ir allí, que sea Dios guiando mis labios. Y dice en Génesis capítulo 2, cuando el hombre fue hecho, pero vamos a leer del 2:4, y dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Decía yo de que nosotros como cuerpo de Cristo, siempre se los digo, se los vuelvo a repetir, que nosotros tenemos que indagar en la palabra. No solamente ir a nuestra congregación y recibir lo que nos dan. Estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos en que se va a desatar un engaño de una palabra que aparentemente es buena, pero si usted no indaga, si usted no toma el tiempo preciso, usted va a ser engañado. La iglesia no puede ser engañada, porque el Espíritu Santo mora en ella, y el Espíritu Santo nos hará saber las cosas, pero si no permanecemos
estudiando la palabra si no permanecemos en el Espíritu, en la intimidad y la relación con Dios, porque es el Espíritu quien nos trae la revelación. Y es algo de lo que yo me ponía a pensar, que a veces muchos siervos damos la palabra, pero como que muchos todavía no tenemos afinado nuestro oído para poder entender y que pueda penetrar la voz de Dios a nuestro ser. Decía cierto siervo: yo no sé cómo Dios les habla, yo no entiendo, ustedes dicen que se haga la voluntad de Dios, ¿en qué momento Dios les va a hablar? Dios nos habla a través de su espíritu a nuestro espíritu. Y es algo que es hermoso hoy. Y quiero explicar esto, porque si usted no indaga la palabra de Dios, va a caer en error y va a caer en engaño. Entonces el cuerpo de Dios se precisa a recibir la palabra que le dan, pero también Él escudriña la palabra de Dios. Dios nos habla de que no seamos niños que todavía tomemos la lechita, sino que maduremos. Y dice que el que ha madurado ya no toma la leche, sino que ya come sólido. El que come ya comida sólida es un ser que verdaderamente ha entrado en el discernimiento. Yo lo decía y lo compartía en el mensaje anterior, que la iglesia de Tiatira tenía todas las cosas, las obras, la fe, la paciencia, el amor, pero no tenía el discernimiento, porque no había madurado. Y nosotros como iglesia necesitamos madurar, pero ¿cómo vamos a madurar si solo esperamos estar comiendo, pero no estamos indagando, no estamos estudiando, no estamos tomando el tiempo para la palabra de Dios? Seremos engañados. Entonces dice la palabra de Dios aquí, la que empecé leyendo. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. En el 1 hay muchos caen en confusión debido a que no indagan la palabra, que el Espíritu Santo tiene que alumbrar. Ya les digo que no solamente es leerla, sino que también es meterse en intimidad con Él, estar con Él. Lo he dicho muchas veces, el siervo de Dios es aquel que se aparta y pasa tiempo con Dios. Pasa tiempo con Dios. Usted tiene que pasar tiempo con Dios para poder recibir la revelación y prepararnos cada día para dar el alimento necesario, el alimento del tiempo que Dios quiere darlo. Pero necesitamos pasar tiempos a solas con Dios. Y dice aquí, muchos tienen la confusión porque en el 1 habla de que Dios creó al hombre y a la mujer, y en el 2 vuelve a decir son 2 hombres, 2 mujeres. No, en el capítulo 1 es un resumen, o sea que no da detalles, sino que Dios solo va a lo preciso de los días que Él ocupó para crear cada cosa, pero no da el detalle de cómo los creó. En el capítulo 2, el Espíritu Santo detalla cómo el hombre fue creado y cómo fue creada todas las cosas. O sea que en el 2 hay un detalle del capítulo 1. Y dice, estos son los orígenes de los cielos. O sea que aquí está dando ya cómo se originó los cielos, la tierra, cómo fueron creados el día que Jehová hizo la tierra y los cielos. Y dice el 5, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra. O sea que Dios creó antes toda planta y toda hierba. ¿Antes de qué? De ponerla en la tierra, antes de que fuese en la tierra. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. O sea que Dios primero lo creó y después lo plantó en la tierra. Y dice, continuemos, y dice, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y dice, por eso tenemos que estudiar la palabra. Entonces Jehová Dios formó al hombre. Entonces aquí detalla cómo formó al hombre, aquello que Él no explicó, sino que Él puso en el capítulo 1, ahora lo explica y dice que tomó polvo de la tierra, lo formó del polvo de la tierra, y luego ¿qué hizo? Soplar en su nariz
aliento de vida. Hálito significa espíritu de vida. Introdujo en su nariz. Y este estudio es hermoso y yo quiero que Dios sea el que lo detalle. Entonces Dios lo hizo de la tierra y luego sopló sobre su nariz un espíritu de vida. Porque no solamente iba a ser el muñeco. Usted puede hacer un muñeco de tierra, pero ¿cómo usted le va a dar el hálito de vida? Eso solo lo puede hacer Dios. Y dice, y fue el hombre un ser viviente. Cuando Dios sopló sobre su nariz, el hombre tomó vida. Tomó esa vida que Dios quiso que tomara. Pero nos vamos adelantito. Cuando Dios forma al hombre, dice que Dios lo coloca en el Edén para darle el señorío. Porque si usted va más adelante, dice en el 19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave del cielo y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre, y puso Adán nombre a todas las bestias y aves de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. En este tiempo había inocencia. Dios dice que nosotros nos hagamos como niños. Los salmos, hemos estado estudiando los salmos y quizás el tiempo que tenga no es suficiente para poder dar detalladamente este estudio, pero verdaderamente dice que había inocencia en estos dos seres que Dios creó, formándolo de la tierra y dando hálito de vida. No había conciencia todavía, porque la conciencia se adquirió a través de ¿qué? De haber desobedecido al mandato de Dios. Ellos adquirieron conciencia al conocer el bien y el mal. Y la conciencia ahora nos juzga a nosotros. Continuemos. Vamos a ir adelantito en el 6. Y dice la palabra de Dios, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Aquí también usted debe de estudiar, escudriñar, porque muchos dicen que se tratan de ángeles que se metieron con mujeres de la tierra. Pero pídale revelación a Dios, porque Dios dice en Hebreos capítulo 1, si usted va más adelantito, por eso le digo que usted necesita escudriñar la palabra. Pero nosotros somos tan perezosos espiritualmente que no queremos indagar la palabra, sino lo que nos dan no lo comemos. Y muchas veces ni lo asimilamos. Usted no tiene que ser un creyente desnutrido, mediocre, sino que tiene que ir a las escrituras. Cuando no vaya usted a su congregación con el hecho de ver qué error tiene su pastor o el que va a predicar, no. Usted vaya y ponga atención, porque Dios va a hablar a través del siervo o sierva que ponga ahí. Dios va a hablar. Pero hay cosas, porque tanto nosotros somos humanos y nosotros como seres humanos erramos muchas veces, y erramos más cuando no escudriñamos la palabra. Pero si usted escudriña la palabra, usted va a tomar lo bueno y va a desechar lo malo. Pero si usted no la lee, usted no sabe qué está recibiendo. Entonces, muchos dicen de que los ángeles se metieron con las hijas de los hombres. Pero dice en Hebreos capítulo 1 y versículo 5, dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás. Mi hijo eres tú.
Yo te he engendrado hoy y otra vez. Yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Dios a ningún ángel ha llamado hijo. Dese cuenta, nosotros somos hijos de Dios, y se lo dije la otra vez. Dios al pueblo de Israel llamó: mi siervo eres tú, y mi hijo eres tú. A toda la nación le llamó: mi hijo eres tú. Pero a nosotros nos llama hijos individuales, aquel que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador y cree en Él. Dice que lo adopta como hijo, porque por medio de Cristo nosotros somos adoptados hijos. Entonces nosotros tenemos el privilegio de que ahora individualmente nosotros somos hijos. Israel, Dios lo dijo en general, y a nosotros nos dijo hijos porque nos dejó las arras, las primicias, que son el Espíritu Santo, que nos identifican con Cristo como hijos, porque en Cristo somos nosotros hijos de Dios, en Cristo. Por eso tenemos que creer en Cristo, aceptarlo para poder ser parte de Él y que el Padre nos vea como hijos. Entonces dice, jamás dijo Él a un ángel: mi hijo eres tú. Entonces usted tiene que indagar esa palabra, estúdiela, y que el Espíritu Santo le dé revelación para no recibir nada más a veces cosas que no son, pero no ese es el detalle de esta palabra. Y dice en el 3, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre. Si usted ve, dice mi espíritu con E pequeña, no está hablando del Espíritu Santo, sino del espíritu que le pertenece a Él, que lo introdujo en el cuerpo del hombre para darle vida. Ese es el espíritu que le pertenece a Dios, el hálito de vida, lo que nos mueve, lo que nos hace ver, lo que nos mantiene de pie. Es el Espíritu de Dios. Porque ya le digo, usted puede hacer un muñeco de tierra y no puede darle vida. Necesita de un hálito, y eso solo Dios nos lo dio a nosotros los humanos. Entonces dice, ya no contenderá mi espíritu, ya no contenderá ese espíritu, mi espíritu que yo coloqué en el hombre para siempre, dice. Porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. O sea que nosotros somos carne, y lo que nos mantiene de pie y con vida es el Espíritu de Dios, no el Espíritu Santo. No estoy hablando del Espíritu Santo, estoy hablando del Espíritu, el hálito de vida que nos hace respirar, que nos hace mantenernos de pie, porque cuando nosotros morimos, ese Espíritu regresa a Dios y nuestra carne vuelve al polvo, y nuestra alma, alguien dijo de que leyéramos bien esto, y habló acerca de aquí de Noé, que Dios le habló a los espíritus. En Pedro, en las cartas de Pedro, pero en sí está hablando que mientras usted no acepta a Dios, su espíritu está muerto. No hay comunión entre Dios y Él, porque eso se perdió en el huerto del Edén. El espíritu que Dios habla de nuestro cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, a Noé le habló a todos estos hombres de la palabra cuando Dios le dijo que hiciera un arca, y predicó el evangelio, pero ninguno quiso escuchar y todos perecieron, todos murieron. Entonces dice aquí en el 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El designio de los pensamientos del corazón. ¿Dónde están los pensamientos? En el corazón. Tal es su pensamiento, tal es él, dice el proverbio. Entonces el mal ha estado en el pensamiento del corazón del hombre. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y se dolió en su corazón. Aquí Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, pero halló un hombre, y dice, cuando Dios dijo que iba a desaparecer todo, en el 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, y Dios dijo, hazte un arca, predícale a los hombres, pero solo 8 se salvaron.
Solo 8 recibieron la palabra de Dios. Pero nos vamos más adelante, allí en el capítulo 8 de Génesis, cuando ya pasó el diluvio, se secó. Entonces Noé levanta un altar a Dios y Dios percibe el olor y dice, y percibió Jehová, en el 20 dice, 8:20 de Génesis, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo. El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ponga atención, desde su juventud. No dice desde su niñez. El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y dice, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche, mientras permanezca la tierra. Nos vamos a Salmos 8, y me gusta este es el Salmo 9. Yo he estado estudiando los salmos, le dije. En el Salmo 1 dice que Jehová, que dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en camino de malos, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la palabra, en la ley de Dios, está su delicia. Inicié que usted tiene que encontrar delicia en su palabra. Deleitarse en la palabra de Dios. Yo me deleito en la palabra de Dios y le digo, Señor, esto no lo cambio por nada. Lo que tú me estás enseñando, yo no lo cambio por nada, mi Rey. Porque Dios me está llevando a un nivel de ver más allá de lo que mis ojos físicos pueden ver y poder trasladarme al futuro que Dios tiene para usted y para mí. En el Salmo 1 Dios hace énfasis en 2 hombres. En el hombre feliz y dichoso que se deleita en la palabra y que la medita de día y de noche. Es un hombre maduro, un hombre que se planta en la palabra, que tiene plantadas sus raíces en la palabra y su fruto, dice que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que él hace prospera, pero habla también de otro hombre, el impío. Inicia Salmos de esta manera. Salmos es un libro profético que habla a su pueblo de un futuro, pero habla a la iglesia de cómo nosotros debemos de caminar. El 2 es un salmo mesiánico que habla de lo que planean los hombres inicuos, los religiosos, los reyes, los príncipes, los gobernadores. Eso se va a ver al final, cuando ya estamos observando cosas que se están dando, pero en sí vamos a ver, no nosotros, si nosotros proseguimos en el camino que Dios quiere que prosigamos, seremos levantados antes de la gran tribulación. Entonces el 2 dice que ellos maquinan. ¿Qué maquinan? Levantarse contra Dios. Dice, ellos dicen, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, ya no dependamos de Dios. Es el hombre de iniquidad, un salmo mesiánico. Se estaciona allí y nos quedamos en el 2 y empezamos una escala. Del Salmo 3 al Salmo 7, el hombre dichoso empieza a caminar y nos muestra cómo usted puede tener el corazón conforme al corazón de Dios, basado en la vida de David. David entiende que necesita escalar y nosotros necesitamos adquirir
ese corazón conforme al corazón de Dios, que nuestro corazón sea transformado. Porque leímos en Génesis que es de continuo el mal, su pensamiento es de continuo el mal, y que aparece en su juventud. Entonces, David nos enseña en esa escala, en esa escalera que vamos subiendo, podemos decir una montaña que vamos subiendo, y nos habla en el 3, de que a pesar de que lo perseguían para matar, él dormía tranquilo. En el 4, levantan infamia contra él, pero él sigue diciendo que en paz se acuesta, porque él vive confiado en Jehová. El 5, él empieza a hablar verdaderamente de cómo es Dios, en su confianza en Dios. El 6, que les dije que era controversial para mí, no para la palabra, para mí, que yo decía, pero si él confiaba, dormía confiado, nada le quitaba su sueño, porque en el 6 hay algo que le quita su sueño, pero es verdaderamente porque él no quiere que Dios lo deseche. Nosotros en nuestro caminar humano muchas veces cometemos errores y fallamos, pero qué mejor que nos arrepintamos. David era un hombre que conocía a Dios y sabía que nada había oculto ante los ojos de Dios, que ante los ojos de Dios nada se escondía, y que todo lo que hacemos, Dios es un Dios justo que hace justicia, pero Dios hace justicia cuando nos arrepentimos con misericordia. Pero cuando no nos arrepentimos podemos ser aniquilados por Dios, juzgados con su justicia. Decía el apóstol Pablo, corramos pero no a la aventura, no corramos sin fin, corramos con un fin. ¿Hacia dónde está corriendo usted? ¿Hacia dónde estoy corriendo yo? Tenemos que tener una meta para llegar. Él decía, yo corro pero no como a la aventura, y doy golpes pero no golpes al aire, porque si damos golpes al aire no sabemos a quién le estamos dando. El apóstol Pablo hablaba de esta manera y decía, porque habiendo sido heraldo yo venga a ser descalificado en el caminar. Él creía que podía ser descalificado, y él enseñaba que no corriéramos a la aventura, tuviéramos un fin para llegar a nuestro destino al otro lado. En ese camino iban a haber batallas, íbamos a tener que pelear, pero que no peleáramos al aire, sino que peleáramos con armas espirituales en Cristo Jesús. Pero nosotros escuchamos el mensaje de Dios y no entendemos. Yo sé que Dios nos va a hablar de diferente manera. A mí me expresa esta palabra y yo la puedo adquirir a como Él quiere que yo la entienda. A usted se la va a exponer de otra manera. Y yo me deleito cuando Dios empieza a hablarme en su palabra. Entonces decía el apóstol Pablo, al final del tiempo, cuando él ya iba a partir, iba a morir, le dice a Timoteo, Timoteo, te exhorto, te encarezco, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Porque yo estoy ya a punto de partir. Él sabía que ya iba a morir, pero le dice, he corrido la carrera. Después que decía que no corriéramos a la deriva, sin punto fijo, él dice, he corrido la carrera. He peleado la batalla, peleó como debió haber peleado, con oración, con obediencia. Pero he guardado la fe, mantuvo la fe en ese caminar en esta tierra. Ahora solo me queda tomar la corona de justicia. ¿Por qué dice la corona de justicia y no dice otro tipo de corona? Porque él estaba diciendo que había sido justificado por medio de Cristo ante Dios Padre, y estaba recibiendo la corona de justicia, la cual todos debemos de buscar. Ser justificados. Y el 6, David tenía miedo de que Dios lo desechara, lo castigara solo con su justicia y no con su misericordia. Porque al castigarlo, y es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, si Dios nos desecha, estamos exterminados. ¿Ya para qué? Ya no hay esperanza. Nosotros necesitamos mantenernos firmes en Dios, tener temor de Dios.
no de las circunstancias que nos rodea, porque decía el apóstol Pablo en Romanos 8, las aflicciones de este tiempo no se comparan a la gloria que hemos de vivir en Cristo Jesús. Y cuando yo leo los salmos, yo puedo ver cómo Dios quiere glorificarnos, pero si nosotros no ponemos de nuestra parte, no vamos a ver esto. Entonces el 6 nos enfatiza que tengamos temor que Dios nos deseche. Ahí sí tengamos temor, ahí sí ya no durmamos. Busquemos el perdón de Dios, busquemos un arrepentimiento verdadero, porque eso sí nos debe de quitar el sueño, pero las demás cosas Dios tiene control. Dice el 7 es un canto donde estamos escalando la montaña. Es una alabanza donde Dios habla cómo Él va a establecer al justo, probando su corazón y sus pensamientos. Dice, fenezca ahora la maldad en el 7:9, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Es tiempo de establecer al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón del hombre. Dios escudriña mi mente y escudriña mi corazón y lo prueba para darme a mí según mis obras. Si mis obras fueron malas espiritualmente o mis frutos fueron malos, no me va a establecer. ¿Y dónde me va a establecer? ¿Dónde esperamos nosotros que nos establezca? Llegamos a la cúspide de la montaña, a la punta, a donde teníamos que llegar. En el Salmo 8. En el Salmo 8 dice Dios, es un salmo de gloria de Dios y la honra del hombre, donde dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. La inocencia de Adán y de Eva no se avergonzaron cuando estaban desnudos porque había inocencia. Eran como niños, creían en Dios, confiaban en Dios y caminaban en Dios. Dependían de Dios. Pero cuando ellos desobedecieron, adquirieron la conciencia y se vieron desnudos. Y tuvieron que esconderse a causa de su desnudez. Dios dice que de la boca de los niños y de los que maman, Él fundó la fortaleza. ¿Qué es la fortaleza? Es algo donde el enemigo no puede pasar ni traspasar. Y dice a causa de tus enemigos para hacerlos callar al enemigo y al vengativo. Para que el enemigo sea callado y el vengativo, tú tienes que ser como niño. No como niño desnutrido que no escudriña la palabra, sino como un niño que está pegado a su padre y que escucha a su padre. Entonces Dios, para que nos pueda establecer en la cúspide de este salmo, que es cuando llegamos allí, y es lo que yo digo, que escuchamos las predicaciones y no ponemos atención, porque por mucho tiempo nosotros hemos hecho lo que los demás hacen, porque no escudriñamos la palabra. Y venimos, ¿con qué? Con enseñanzas de hombre que no están marcadas en la palabra. Porque este salmo, cuando lleva al hombre a establecer al hombre en la cúspide, está diciendo que Dios, ¿qué? Va a establecer aquel que es inocente. Y que va a, ¿qué? A poner todo debajo de sus pies. Nosotros en este tiempo vivimos todo el tiempo por no escudriñar la palabra, haciendo lo que los demás dicen y hacen. Solo somos copia de los demás. Y Dios quiere hijos reales. Porque ahí mismo dice, el salmista dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Lo has hecho menor, poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Dónde sucedió esto? Que Dios puso todo debajo de los pies del hombre en el huerto. Cuando Adán y Eva estaban en inocencia, Dios les había dado autoridad.
sobre todas las cosas. Pero a causa del pecado vino la derrota, vino la enfermedad, vino la muerte, vino la pobreza. Pero Cristo nos va a establecer un día. Iglesia, tienes que estudiar. Iglesia, pídele al Espíritu Santo que te dé revelación. Pero si tú no escudriñas la palabra, tú no vas a entender. El hombre dichoso se deleita en la ley y medita en ella de día y de noche. Todo el tiempo hemos dicho, Satanás, te pongo debajo de mis pies. ¿Dónde dice eso la palabra? Cuando dice aquí, lo hiciste poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, oveja y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Esto es el establecimiento cuando Cristo venga en su gloria. ¿Con quién? Con su iglesia. Porque habla de Jesús. ¿Y nosotros somos qué? Jesucristo son las primicias. Y nosotros que hemos aceptado a Cristo, como dice ahí en Romanos 8, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea que lo que Cristo ha hecho en nosotros nos une a Él. Y eso todavía no se ha cumplido. Y vamos a ir a Hebreos. O sea, aún las cosas no se han sujetado todas debajo de los pies. Primero de Dios. Y usted lea 1 Corintios 15. Y usted va a ver que ahí dice que Jesucristo al final de los tiempos va a sujetar reinos, gobiernos, todo debajo de sus pies. Y cuando lo tenga todo sujetado debajo de sus pies, entonces se lo entregará a Dios Padre. Y Él mismo se sujetará al Padre. Lea 1 Corintios 15. Cuando Cristo lo haya puesto ya todo debajo de sus pies y establezca su reino, su trono de gloria juntamente con la iglesia, entonces todo se sujetará debajo de sus pies. Dice Hebreos capítulo 2, 5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre todas las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Eso fue en el Edén, no es nuestro presente. Dice, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Estamos, iglesia, procesados, estamos siendo pasados por el proceso de la restauración de nuestras vidas, de nuestros corazones, de nosotros mismos. Y no hemos entendido eso del proceso que Dios nos quiere llevar para establecernos en ese reino del capítulo 8 de Salmos, donde Dios establezca todo debajo de sus pies. Pero aún no se ve esto todavía, porque no ha ocurrido. ¿Y por qué no ha ocurrido? Nos vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 6. Dice, habla de los, capítulo 7, habla de los 144 sellados del pueblo de Israel. Yo les dije que cuando empieza la gran tribulación ya no está la iglesia, ya no está presente. Yo leía un estudio anoche de un siervo que hablaba sobre este capítulo y decía, los 144,000 de Israel que son sellados para que no sean dañados ni lastimados. Pero en el 9 habla de la multitud vestida de ropas blancas, porque Mateo lo leemos a nuestra manera
porque no escudriñamos la palabra, porque Mateo nos habla también de un futuro y no del presente. Habla del presente, pero hay partes que habla del futuro. Y dice aquí, en el 7:9, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, en la presencia de Cristo, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. La salvación le pertenece al que está sentado. La salvación le pertenece a Cristo, al Cordero inmolado, el que pagó el precio para darnos la corona de justicia. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Esa era la profecía de David en el Salmo 8. Estableciéndose Cristo en su trono con su iglesia y con los que lavaron sus vestiduras en el tiempo de la gran tribulación. Decía uno de los siervos que les dije anoche que estaba leyendo, que era la iglesia, eso que dice aquí. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, que esa multitud era la iglesia, no. Y tenemos que leer más adelante porque no está diciendo de la iglesia, está hablando de los que se salvaron durante la gran tribulación. Y dice: miré y he aquí una gran multitud a la cual nadie podía contar. Los que se salvaron durante la gran tribulación. David estaba profetizando ese tiempo, pero para eso David mostró una escala donde nuestro corazón tenía que ser formado conforme al corazón de Dios. Para llegar a la cúspide del Salmo 8, para que podamos estar en el trono de Dios en este día futuro, donde la iglesia venga con Cristo, esté con Cristo. Y estos que dice aquí, sigamos leyendo para que podamos entender. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos de los 4 seres vivientes, dice. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sea nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Oh Señor, digno de toda alabanza. Lo que Dios nos muestra en este tiempo es hermoso, para que estas pruebas que pasamos ahorita no se comparan a la gloria que hemos de vivir aquí. Y dice: entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo les dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Los que han salido de la gran tribulación, Dios los saca de la gran tribulación, que creen en este momento en el poder de Dios, de ese Dios santo y maravilloso en esa gran tribulación. Son sacados y lavan sus vestiduras en la sangre del Cordero. Pero una cosa le digo: la iglesia no pasa la gran tribulación. La iglesia está con su Señor en esas moradas eternas, en esas moradas que Él ahorita está preparando. La iglesia es alzada antes de que acontezca, que se oscurezca y el hombre de iniquidad tome el lugar donde, en la tierra. La iglesia no va a estar, pero es la iglesia que ha sido establecida, porque dice que de la boca de los niños y de los que mama, Él ha fundado la fortaleza.
Él fundó la fortaleza de los niños, porque dijimos en Génesis que el pensamiento del hombre viene del mal desde su juventud. Iglesia, tenemos que poner mucha atención. ¿A qué? A lo que Dios quiere que nosotros entendamos hoy. Mi Dios es un Dios de amor y nos habla a tiempo y fuera de tiempo, y se ha tomado el tiempo para que usted ahora escudriñe la palabra y cambie su actitud y yo cambie mi actitud. O sea que el Señor quiere que en este tiempo yo sea transformada por el poder de su palabra. Iglesia, si tú no lees la palabra, tú no vas a entenderla. Y podemos, ¿qué? Perder ese momento en el cual está aquí hablando. Yo dije, Señor, tú lo sabes, y Él me dijo, estas son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos, de los ojos de ellos. Todo lo que pasamos hoy no se compara a estar en la cúspide. Y es cuando todo será sujeto debajo de nuestros pies. Iglesia, estudia la palabra. No te acomodes. Indaga, ten relación con Dios, ten intimidad con Dios. Busca su rostro, iglesia. Busca su rostro. Él quiere abrir nuestros oídos espirituales para que la luz del Espíritu alumbre nuestros ojos y nos guíe hacia nuestro destino. Esta palabra es hermosa si tú logras entenderla. Si tú logras entender, porque el Salmo 9, que era el que yo quería estudiar hoy, ya nos lleva al otro lado. Llegamos a la cúspide donde Cristo se entrona y todo se sujeta debajo de sus pies, juntamente con su iglesia y los suyos. Ahí es donde todo será sujeto. Aunque habla del periodo que continúa, donde ahí la maldad será peor todavía, para llegar a Apocalipsis 20, donde venga Jesucristo con y se entrone por 1000 años, y el diablo sea que encarcelado por 1000 años, pero luego suelto, y cuando es suelto es cuando se cumple el Salmo 2. Cuando ellos conspiran contra Dios y contra su Hijo. Pero ahí es cuando Dios los consume completamente. Iglesia, esto es hermoso. Ya llegamos a la cúspide. Ahora inicia la alabanza de victoria, el descenso al otro lado, donde vamos a gozar de lo eterno. Cierra tus ojos allí. Querido Padre Dios, te doy gracias en esta hora, mi Señor, porque tú eres digno, Padre, de suprema alabanza y suprema exaltación. Te alabo, Padre, porque tu palabra es verdad, y sé tú ministrando cada corazón conforme tú quieres ministrarlo, porque tú llegas al corazón de diferente manera, mi Dios, pero que tu palabra pueda ser, Señor, la que abra sus ojos. Maravilloso Dios, mi alma te alaba en esta mañana. Mi corazón se siente regocijado. Y verdaderamente, mi Dios, yo no cambio esto que tú estás dando a mi vida, no lo cambio por nada.
Dice tu palabra que tus siervos pasan a solas contigo. Tiempos largos contigo. Como tú pasabas con tu hijo, con tu padre. En el tiempo de tu caminar en la tierra, tú pasaste tiempo. Después de una tarea, después de un trabajo duro, tú te aislabas, mi Dios, para pasar a solas con el Padre. Ahí recobrabas fuerzas, mi Dios. Ahí tenías revelación. Enséñanos a pasar tiempos contigo. Tiempos de calidad, mi Señor. Porque nada se compara, Señor, a la bendición tuya. Ni las riquezas, como dijo Salomón. Todo es vanidad de vanidades, todo es vacío. Mi Dios, nada se compara a la gloria que hemos de vivir contigo. Gracias, mi Rey, en esta mañana. Pon en cada corazón un vivir mejor. Te lo pido y te lo ruego, mi Dios, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga. Y que sea mi Señor el que aclare esta palabra a sus corazones y a sus vidas, para que vivamos vidas plenas en Él. Recuerde, estamos de pasada. Es un transitar en esta tierra para llegar a la cúspide y empezar a ver la victoria. Amén. Aleluya.